Al hablar del tema síntoma de una iglesia muerta, pues viene a mi mente muchas cosas, porque el objetivo no es llenar de gente un auditorio, un santuario, un lugar, sino de hacer una iglesia viva. Y hermanos, la iglesia somos nosotros. La iglesia somos los que hemos creído en Jesús. Y esta tarde, hermanos, hablar de síntomas de una iglesia muerta, el objetivo es descubrir cómo está nuestra vida delante de Dios y cuáles son las cosas que nos dicen que estamos vivos o que estamos muertos. En Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 1 al versículo 6, hermanos, encontramos el mensaje a la iglesia de Sardis. Y dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás, ¿qué dice? Muerto. Versículo 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Verso 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Verso 5, todo mundo lo leemos con voz fuerte: 1, 2 y 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 6: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al hablar de la iglesia de Sardis, Sardis era la capital de Lidia, una de las capitales con mayor riqueza en oro. Y esta iglesia de Sardis era una iglesia que al principio se había levantado con una potencia maravillosa. Pero dice la palabra de Dios en el verso 1: el que tiene, dice, los espíritus de Dios. Está hablando de Jesús, y dice, y las 7 estrellas, dice esto. En otras palabras, Dios había examinado la iglesia de Sardis, había evaluado la iglesia, y al evaluar la iglesia se encontró que la iglesia de Sardis tenía un grave problema. ¿Qué problema es? Dice el versículo 1: yo conozco tus obras. Y yo conozco tus obras, dice, y dice la palabra de Dios, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En otras palabras está diciendo el Señor: mira, iglesia de Sardis, todo el mundo sabe de que eres una iglesia fuerte, una iglesia de trabajo, una iglesia que sirve, una iglesia que hace cosas, que hace lo demás. Todo el mundo mira de que eres viva. Pero ya dice el Señor: yo conozco tus obras. Aunque los demás dicen que estás viva, pero realmente estás muerta. ¿Y esto por qué? Porque la iglesia se había acostumbrado a vivir de apariencias, a vivir de manera superficial, y la vida íntegra estaba muy lejos de Dios. Y cuando hablamos de síntomas de una iglesia muerta, voy a tocar 4 pasos en esta tarde acerca de ella. Fíjense, hermanos, que la iglesia local necesita mantener un espíritu vivo ante la posibilidad de una muerte repentina. La probabilidad, hermanos, de que una iglesia puede creer que se encuentra viva, pero que en realidad, hermanos, está muerta,
es evidente en este mensaje de Apocalipsis 3:1 a la iglesia de Sardis. Fíjense, hermanos, que los cristianos de Sardis no estaban informados de su condición. Esta iglesia tenía reputación que está viva, pero estaba muerta. Ahora, miren, ¿qué es lo que puede llevar a una iglesia a la muerte? Una pregunta: ¿cuáles son aquellos síntomas que pueden indicarnos que una iglesia está muriendo? Y voy a hablar hoy de 3 pasos. Número 1, el síntoma 1 es que cuando dejamos la reunión cristiana, cuando dejamos, hermanos, de servir, de asistir, de desear, de anhelar. Dije la semana pasada, el que no busca a Dios en oración ni en ayuno está manifestando su falta de hambre de Dios y la poca importancia de Dios en su vida. Entonces, los síntomas de una iglesia muerta es que cuando dejamos la reunión, cuando ya no nos importa si vamos a orar, si vamos a cantar, si nos tenemos que reunir para adorar a Dios. Cuando los cristianos, hermanos, dejamos nuestra reunión cristiana, inmediatamente damos a conocer que estamos perdiendo el sentido espiritual, hermanos. Eso fue precisamente lo que pasó entre los hermanos de la iglesia de Hebreos. Por eso en Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, todo mundo, Hebreos 10, verso 25, lo leemos, 1, 2 y 3. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que, ¿qué dice la palabra? Exhortándonos, y tanto más cuando veéis que aquel día se acerca. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Motivarnos para seguir adelante. Hermanos, si descuidamos la reunión cristiana, entonces no podremos ser alentados por ellos, y tampoco, hermanos, ellos serán alentados por nosotros. Porque cuando usted no asiste, usted se está desanimando, se está desalentando, le está dejando en poco servir a Dios. Pero también cuando usted no asiste, desanima a otros y a otras. Nos desalentamos y también desalentamos a los demás. Por eso la palabra del Señor dice, no dejando de congregarnos. No, hay que ir, hay que buscar al Señor. Fíjense, hermanos, cuando dejamos de congregarnos se pierde el sentido de firmeza. La duda puede venir, porque cuando dejamos de congregarnos hay pensamientos que vienen a nuestra mente. ¿Será que es bueno de verdad de acercarse a Dios? ¿Será que es realmente importante de ir y orar a Dios? La duda nos acapara y nos empieza a desequilibrar. Hermanos, se pierde el interés en estimular a los hermanos al amor y a las buenas obras, porque a veces ya no empujamos para hacer cosas correctas, para poder ir y servir. Por eso, cuando una iglesia está muriendo o está muerta, es que ya no tiene interés de ir a la reunión, de ir al culto, de ir a la oración, de buscar a Dios, de orar al Padre. Está muerta, está muriendo. Y la Biblia habla ahí en Apocalipsis 3 acerca de la iglesia de Sardis. Dice, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Ay, Dios mío. O sea, hermanos, en el versículo 2 dice, mira, hay cosas que no han muerto, pero que están pronto a que mueran. A que mueran. Miren, hermanos, cuando empezamos a vivir una vida superficial, una vida solamente de apariencias, una vida que nuestra vida no es Cristo morando en nosotros, eso es un peligro grave. ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía están vivas, pero dice, hey, afirma, dice, sé vigilante, porque hay cosas que están para morir.
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Wow. Por eso dice el versículo 3, acuérdate pues, dice Apocalipsis 3, pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Le está diciendo, hey, despierta, iglesia, estás muriendo, estás muerta, sé vigilante, acuérdate de cómo veniste. Versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Me puse a estudiar varios comentaristas acerca de esto y me da una conclusión, que las personas, hermanos, del versículo 4, hay pocas personas que no han manchado sus ropas. Comentaristas mencionan y dicen, son las personas que no han participado de las cosas paganas, de las cosas que arruinan la vida, de las cosas que el mundo cree, sus filosofías, sus creencias. Son personas que no han participado de las cosas pecaminosas. Esas pocas personas, dice en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, que no lo han manchado, que se han mantenido, hermanas y hermanos, firmes en Cristo, que les es más importante la fe, el conocimiento, el amor y el temor a Dios que lo que vayan a pensar de ellos. Dice la palabra, esa gente que tiene sus vestiduras blancas, dice, andarán conmigo con sus vestiduras blancas porque son dignas. Y a mí lo que me aterra, lo dice en 4 versículos de Apocalipsis, que hay un libro en el cielo. Lo dice el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere, diga conmigo, el vencedor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré, dice, su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿En dónde no va a ser borrado el libro el nombre? Dice la palabra de Dios, en el libro de la vida. Hay un libro, hermanos, hay un registro celestial donde los nombres de los redimidos están escritos, donde toda persona que ha recibido a Jesús, que ha sido comprado con Cristo, por precio de sangre, su nombre se escribió. Y dice el Señor, versículo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Hermanos, es como ya tener la vida eterna, ya tener, hermanos, el galardón y que alguien nos lo quite. Imagínense qué honor y privilegio tener nuestro nombre inscrito en el libro de la vida con Dios. Y por no mantenernos, por vivir de apariencias solamente, nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida, de ese manuscrito de Dios, donde algún día, hermano, dice la palabra del Señor acá, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Lo que dice en Lucas, el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré delante de mi Padre. El que me negare a mí delante de los hombres, dijo Jesús en Lucas capítulo 13, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Miren, hermanos, no vale la pena que su nombre ya fue inscrito y al final alguien por nuestra vida sea borrado. Necesitamos caminar con Dios día a día. Por eso el primer síntoma de una iglesia, hermanos, muerta, es que ya no le importa ir a la iglesia. Lo tienen que arrastrar. Vamos, mi amor, dice el hombre a la mujer, pero muchas veces la mujer es la que insiste al hombre. Vamos, mi hijo, vamos a la iglesia. Ay, pero es que vamos a la próxima. Hermano, hermana,
Si usted ya no siente pasión por ir a escuchar, por a cantar, por ir a adorar a Dios, es un síntoma de que algo está muriendo dentro de usted, que algo está en decadencia. El síntoma número 2, esto es para los que asisten con regularidad. El síntoma 2, cuando perdemos interés en los que regularmente faltan a las reuniones. Hermano, no vino tal hermano, déjalo, hombre, ya está grande, ya tiene DPI, que mire si viene o no viene. Eso también es síntoma de los que ya no quieren animar a otros que están muriendo espiritualmente. Porque el que tiene a Cristo quiere que otros vengan con Cristo. Porque el que tiene a Cristo motiva a los demás. El síntoma 2 es, hermanos, cuando perdemos el interés por aquellos que regularmente faltan. ¿Qué pasó? ¿Saben? Déjalos. Miren, hermanos, esas actitudes solamente determinan que nuestra vida también ya no le interesan a los que a Dios le interesan. ¿Cuál es la bebida y la comida de Dios? Es que hagamos la voluntad del Padre, dijo Cristo. Mi bebida y mi comida es que yo haga la voluntad de Dios. ¿Cuál es la bebida y la comida? Es que también los demás vengan, reciban, conozcan a Cristo. El que ya no vino, yo lo motivo. Hermano, ánimo, vamos. Hermana, no se quede, hermanita. La queremos, la amamos, tenemos que seguir. Es que estoy pasando tribulaciones. Sí, hermana, es difícil, pero sea valiente, tenemos que seguir adelante. Aleluya. Eso es algo que nos tiene que motivar. Si usted regularmente, por eso le digo yo, saluda al que está a su alrededor, porque de pronto no vino un día. Usted, hermano, ¿estás bien? Todo está bien. Como le pasó a una hermana esta semana que llamó a su compañera de liderazgo. ¿Vas a ir? Sí, voy a ir. Y de pronto no apareció. Terminó la reunión. ¿Estás bien? ¿Por qué no viniste? Es que fíjate que me pasó tal cosa. Y el siguiente día esto me pasó, aquello me pasó. Y ya estaban allí para animar. Entonces, hermanos, por eso digo que el otro síntoma o advertencia que está estrechamente asociado con abandonar las reuniones, hermanos, es que aquellos que regularmente faltan se mal acostumbran a faltar tanto como nosotros a verlos faltar. Debiéramos no ser contagiados de una actitud similar a la de ellos e ir buscándolos para saber acerca de la razón de su ausencia y reprenderles si es necesario, exhortarles si es necesario. La palabra exhortación no es regañar, es animar, es ayudar, es levantar. Hermanos, por eso la palabra del Señor dice en 2 de Timoteo capítulo 4, miren qué dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Usted lo encontró en el trabajo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Ayer nos hiciste falta en la iglesia. ¿Todo bien? Sí, ahí voy. Va, ánimo, hermano. Ánimo, hermana. Igual, usted lo encuentra en donde sea. En el gimnasio, en el negocio, en la calle, en donde sea. Anímelo para que podamos nosotros seguir ese ejemplo que el Señor nos da, que nos importe. Por eso, hermanos, el amor al Señor se ausenta en la vida de aquellos hermanos que empiezan a faltar. Pero también ese mismo amor puede ausentarse en que no sienten la necesidad de ir a buscarlos. Alguien dijo, hermano, uno se acostumbra a ir a la iglesia, cierto, pero también uno se acostumbra a ya no ir a la iglesia. Y por eso tenemos que levantarnos, hermanos, para poder caminar. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 6, en el versículo 1, miren qué dice el apóstol Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si nosotros, hermanos, miramos que alguien fue sorprendido en una falta, ¿qué dice Pablo? Ustedes que son espirituales, restáurenlo. No está diciendo, júzguenlo. No, restauren. La palabra restaurar es levantar, animar, atraer. No vaya a ser, dice el apóstol Pablo, que también ustedes sean sorprendidos en alguna falta y sean tentados. Por eso, hermanos, necesitamos animarnos mutuamente. Miren que dice Juan capítulo 13, versículo 34. Ay, Dios mío, lo que dice Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a qué, a otros, como yo os he amado, que también os améis unos. Hermano, no deje al hermano, no deje a la hermana. Tenemos que motivarlos, tenemos que motivarnos mutuamente. Qué lindo cuando nos motivamos. Versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ánimo. Necesitamos, hermanos, el esposo que motive a la esposa y viceversa. El hermano que motive a otro. Levantémonos, sigamos, porque necesitamos alcanzar el reino del Señor. Por favor, yo te pido que levante su mano, diga conmigo: yo seguiré a Cristo. Grítelo una vez más, 1, 2 y 3. Yo seguiré a Cristo. Toca que está a su lado, dígale: ánimo, sigamos a Jesús, porque eso nos manda el Señor. Síntoma número 3 de una iglesia que está muriendo o que está muerta: cuando mostramos poco interés o nada en las cosas de Dios. Cuando mostramos poco interés o nada en las cosas de Dios. Iglesia, los placeres de la vida son un peligro para los hijos de Dios. Miren que dice Lucas 8:14. Vayan a Lucas 8:14, lo van a ver ahí en pantalla. Dice la palabra en Lucas 8:14. Dice: la que cayó entre espinos, hablando de la semilla. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Miren, esto, hermanos, está hablando de los placeres. Los placeres son un peligro, hermanos. Sí, porque los placeres nos alejan de Dios y eso no nos hace llevar frutos. Satanás intenta convencernos, hermanos, que la búsqueda de lo material, las diversiones y los pasatiempos son más importantes que el trabajo diligentemente en la viña del Señor. El diablo nos dice: ay, Dios, ¿para qué vas a servir a Dios? ¿Quién te lo va a agradecer después? Vamos, hagamos esto. Nada te agradecen. Hermano, usted tiene que saber que nuestra vida está en las manos de Dios y todo lo que hagamos va a honrar a Dios. Por eso el diablo convence, hermanos. Miren que dice 1 Corintios capítulo 3 verso 9. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 3, 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Digan conmigo la palabra colaborador fuerte. 1, 2 y 3. Colaboradores de Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios. ¿Edificio de quién? De Dios. Hermanos, nosotros somos los que servimos, colaboramos en el reino de nuestro Dios para la gloria del Padre. Regresemos a Juan capítulo 9 versículo 4. Y miren lo hermoso que dice Juan capítulo 9 versículo 4. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan
9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Por eso, hermanos queridos, cuando hablamos de esto, estamos mencionando que cuando mostramos poco interés o nada en las cosas de Dios, es una dificultad. Tenemos que servir a Dios con gozo. Por eso, hermanos, no estamos diciendo que lo material y el esparcimiento sea pecado, no, pero pueden convertirse en ello si no lo sabemos equilibrar en nuestras vidas. Por esa razón necesitamos, hermanos, caminar. Cuidado con esos síntomas, porque no vaya a ser que nos destruyamos en nuestra vida y diga el Señor: hey, esa iglesia parece que está viva, pero realmente está muerta. El síntoma número 4 de una iglesia que está muerta es cuando perdemos el interés en traer a otros al Señor. Si yo pierdo el interés de jalar a uno, jalar a otro, hermanos, es un síntoma de que estoy muerto. Este es otro síntoma, hermanos, que huele a muerte. Cuando usted ya no se interesa en nadie, no invita a nadie a la iglesia, no invita a nadie a seguir a Dios. ¿Cuánto tiempo tiene que usted trabaja con alguien y no ha escuchado ella o él de la boca suya un día que le diga: hey, señor, profe, vos, usted, la invito a la iglesia? Cuando no hay interés, hermanos, en atraer a otro, es un síntoma de que estamos muertos. Huele a muerte. Por eso, hermanos, puede verse en un círculo social. Necesitamos, hermanos, por eso, a levantarnos en el nombre de Jesús. Jesús se asoció con los pecadores con el propósito de salvarlos. ¿Será que Cristo solamente estuvo con sus discípulos? No. Él fue con los publicanos, Él fue con los pecadores. ¿Saben quiénes eran los que querían a Cristo también? Hermanos, las prostitutas se acercaban a Cristo y los fariseos dicen: uy, este hombre, ¿cómo se acerca con ellas? Pero Jesús, ¿por qué llegaba ahí? Porque realmente quería salvarlos. Miren, Mateo capítulo 9, versículo 10, me impresiona. Mateo capítulo 9, versículo 10 al 12 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí de muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Por qué usted tiene que involucrarse con la gente que nada que ver con Dios? Para atraerlos, para acercarlos a Dios. Hermanos, por eso el Señor Jesús dice que Él estuvo en la mesa con los publicanos, con los pecadores, para atraerlos. Nuestros amigos más cercanos, quizá, escuche lo que voy a decir, sean personas moralmente muy buenas, pero eso para Dios, hermanos, no es suficiente, sino el que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Para qué voy a invitar a la iglesia a este cuate vos? Si ese cuate, hermano, es más pilas que cualquiera de los que asiste a la iglesia, aunque sea él moralmente correcto, no lo va a salvar. El único que salva a la gente es Cristo Jesús. No es nuestra vivencia moral ni ética, sino Cristo que salva. Y por eso tenemos que atraerlos. Por eso tenemos que hablarles de Jesús. Por eso tenemos que interesarnos en ellos, para que conozcan a Cristo Jesús. Miren, Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 2, versículo 4 dice: el cual quiere, aquí está en pantalla, hoy sí lo colocaron, todo mundo, 1, 2 y 3. El cual quiere
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la... Otra vez, grítelo conmigo, 1, 2 y 3. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, 4. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hermanos, que toda persona sea salva. Que todo hombre conozca a Dios, que toda mujer se rinda a Dios, que sean salvos. ¿Qué buscamos nosotros, hermanos, en la vida? Que nuestra alma sea salvo por Cristo. Que nuestra vida, hermanos, tenga ese máximo conocimiento de Dios. Por eso Pablo a Timoteo le dice: Timoteo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Le pregunto, ¿será que los que trabajan con usted, los que lo rodean, los que son sus amigos y amigas, son salvos? ¿Conocen a Cristo? La respuesta es sí o no. ¿Y qué quiere Dios? Hermanos, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es importante hablar de Cristo, hermanos, para que vengan. El síntoma número 4 es que a usted no le interese jalar a alguien para Cristo. Que usted, hermano, no quiere ganar a alguien para Jesús. Y eso es un peligro, hermanos. Por eso necesitamos nosotros, hermanos, tener ese deseo de ganar a los demás. Qué bueno que yo predico acá, pero si yo no busco a 1, a 2, a 3, a 4 en la semana para hablarles de Cristo e invitarles, estoy haciendo un mal trabajo. Qué bueno que usted tenga un ministerio acá de servidores, de músicos, de iglesia kids, multimedia, ¿qué más? De jóvenes, de damas, de misericordia. Pero si usted no jala a nadie para Cristo, usted es un síntoma de que está muriendo. Porque tiene que anhelar ganar a otro, jalar a otro para Cristo. Y eso, hermanos, necesitamos nosotros, tener ese deseo de venir, de jalar, de atraer a otros al conocimiento. Iglesia, debemos hablarles de Cristo. Solo así podrán ellos llegar al conocimiento del evangelio de Dios. Pablo en Romanos 10, 14, miren lo que dice, me encanta Pablo. Romanos capítulo 10, versículo 14, dice el apóstol: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Será que el compañero suyo no quiere? ¿O usted no le ha predicado? ¿O usted no le ha enseñado? ¿Será que su amiga no quiere? Esa usted, ay, Dios, es pagana. ¿Será que es pagana o usted tiene miedo de hablarle de Cristo? Por eso necesitamos, hermanos, de hablarle de Cristo. Yo a donde quiera que voy y voy a comprar algo, me pongo a hablar de Cristo. Hoy fui a comprar algo e inmediatamente, mientras me estaba preparando lo que compré, estaba ya hablándole de Jesús, motivándolo a Él, ahí diciendo: vení, tenés que acercarte a Dios vos. Mira, ¿de qué te sirve tener tanto si no tenés a Dios? Y me dijo, mire usted, legalmente me dijo, las cosas terrenales, las cosas, el dinero, me dijo en otras palabras, no trae paz usted, no trae. Necesitamos a Dios, necesitamos atraerlos, necesitamos hablarle de Cristo. Necesitamos, hermanos, por esa razón dice la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a adorar a Dios si no han creído? Y dice: ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? Y luego dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Verso 15. Así que, iglesia, levante su mano y diga conmigo: en el nombre de Jesús. Pero levante su mano y grite conmigo: en el nombre de Jesús. Yo voy a predicar a Jesús en el nombre de Cristo, para que vengan al conocimiento de Dios.
¿Amén o no? Eso hay que hacer. Necesitamos, hermanos, levantarnos, iglesia. No queremos ser una iglesia muerta, queremos ser una iglesia viva. ¿Amén o no amén? Queremos ser una iglesia llena de Dios, llena de avivamiento, llena de poder, llena de amor a los demás y atraerlos. Si nuestra iglesia, hermanos, tiene reputación de estar viva, ¿qué dicen de iglesia Presencia de Dios en la calle? ¿Nos critican? ¿Hablan mal? ¿O qué dicen? ¿Qué piensan? Si nuestra iglesia tiene reputación de estar viva, entonces debemos luchar por mantenernos vivos. Y oiga lo que voy a decir. Si la iglesia no trastorna a este pueblo con la palabra de Dios y no incomoda a este pueblo por la palabra de Dios, significa de que está muerta. Si nosotros no ponemos incómodos a los que lideran este pueblo, a la gente que nos escuchan, si no se enojan con nosotros, ya tanto, hombre, ya dejen de hablar de Dios. Si no los incomodamos, estamos muertos. Si no nos levantamos, estamos muertos. Por eso le comento, necesitamos levantarnos. No seamos como la iglesia de Sardis, hermanos, que tenía reputación de estar viva, pero estaba muerta. La manera como podemos evitar que la iglesia muera es congregándonos puntualmente y responsablemente para buscar a Dios, mostrando interés en quienes faltan a los cultos con frecuencia, mostrando interés por las cosas de Dios, mostrando interés en que otros se salven. Eso es lo que nos interesa, hermanos. Por eso recuerde lo que voy a decir esta tarde. Cristianos muertos solo producen iglesias muertas. Si nuestro cristianismo está muerto, lo único que hacemos en esta iglesia es una iglesia muerta. Necesitamos levantarnos. Por eso, hermanos, ¿qué evidencia hay de una iglesia que está viva? ¿Cómo es la iglesia viva? Se lo voy a decir rapidito, se me fue el tiempo. Cristo es el centro de todo. ¿Cómo es una iglesia que está viva? Predica fielmente la palabra de Dios. 3, ¿cómo hay una iglesia que está viva? Hay fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz. Hay transformación real, no solo emocional, pasajera. Número 4, ¿cómo es una iglesia viva? Hay amor genuino entre los miembros. Se apoyan, oran unos por otros, se ayudan como familia espiritual. No hay favoritismos, no hay chismes, no hay división. 5, ¿cómo es una iglesia viva? Hay oración constante, búsqueda del Espíritu Santo de Dios. Número 6, la iglesia que está viva tiene pasión por evangelizar y servir. Número 7, disciplina y corrige con amor a los que fallan delante de Dios. Es una iglesia que está viva. Es una iglesia que está despierta, porque no se tolera el pecado deliberado sin arrepentimiento. Se guía a los miembros a una vida santa, no a una vida cómoda. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos levantarnos. Vamos, iglesia, tenemos que ser esa iglesia viva, no una iglesia muerta. Una iglesia que de verdad pueda amar a Dios y pueda trastornar. Los que ya leyeron Hechos dice: ay, ¿quiénes son estos? Decían de los discípulos de Cristo. Estos trastornan el mundo con el evangelio de Cristo. Nosotros estamos trastornando el mundo con el evangelio de Cristo, o lo estamos poniendo en mal con nuestro mal testimonio, nuestro vocabulario pésimo, soez. ¿Cómo nosotros trastornamos el mundo? Levantarnos en el nombre de Jesús. Por eso Dios quiere, iglesia, levantémonos, amemos con gozo
Estemos apasionados por evangelizar los grupos familiares, las células familiares, las células juveniles. Hacemos ese trabajo, evangelizamos, discipulamos, motivamos a nuestros hermanos de la iglesia, los alcanzamos, queremos ganar a otros para Cristo. Nos reunimos los viernes, los jóvenes los miércoles, para orar, para buscar a Dios, pero para invitar a otros. Para invitar a otros. Muchas excusas ponemos. Necesitamos levantarnos, ser una iglesia viva, apasionada por servir y por evangelizar, con oración constante, búsqueda del Espíritu Santo, con amor genuino para los miembros, fruto del Espíritu, predicación fiel de la palabra, y que Cristo sea el centro de nosotros. Levante su mano y diga conmigo: yo quiero ser esa iglesia viva. Pero fuerte: yo quiero ser esa iglesia viva en el nombre de Jesús. Con gozo, con poder, con gloria, con autoridad. Necesitamos levantarnos, iglesia, para ser esa iglesia que ame a Dios, que tema a Dios, que honre a Dios. Y en esta tarde, si alguien vino por primera, segunda, tercera o cuarta o quinta vez, quizá usted nunca ha entregado su vida a Jesús. El motivo de esta iglesia, Presencia de Dios en Uspantán, es predicar el santo evangelio de Cristo, la vida eterna, que su nombre esté escrito en el libro de la vida y que no sea borrado, que no sea borrado, que no vivamos por apariencia, que vivamos con fidelidad, que vivamos con santidad. Estamos cansados porque la vida sin Cristo es dura. Yo le invito en esta hora, si usted no ha recibido a Cristo Jesús, acepte a Cristo, reciba a Cristo, venga a los pies de Cristo y dígale: papito hermoso, te entrego mi alma, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Si usted es una persona correcta moralmente y éticamente, no lo va a salvar. El único sacrificio que lo salva es Cristo. Es Cristo Jesús. El único que lo pueda salvar es Cristo Jesús. Así que, iglesia, levantémonos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos ministerios están acá? Ministerios. Si ustedes no están alcanzando a otros para Cristo, estamos sirviendo, pero no estamos haciendo lo que Dios quiere: ganar a otros. Ganar a otros. Necesitamos. Hay gente tirada en las calles, hay gente bien trajeados en las oficinas, hay gente disfrutando de un ejercicio que necesitan de Dios. Hay muchachos muy inteligentes, grandes estudiosos, que necesitan a Dios. Hay personas tan cultas, con grandes carreras, con grandes grados académicos, que necesitan de Dios. Hay gente, hermana, hermano, que no tienen ningún estudio, que necesitan de Dios. Necesitan de Dios. Por eso yo le pido de corazón esta tarde, ahí donde usted está, si usted no ha aceptado a Cristo, acepte a Jesús. Dígale: Jesús, yo te recibo, perdona mis pecados, entra a mi corazón. Y si usted está sirviendo en la iglesia, es parte de esta iglesia, y si ahora, viendo los síntomas de una iglesia muerta, usted cabalmente dice: Dios mío, me estoy muriendo, ya no siento ganas, vuelva. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis: mira de dónde has caído y arrepiéntete, vuelve a tus primeras obras, dice, de antes. Es el tiempo, iglesia. Dios nos puso en este pueblo para seguirlo trastornando, para seguir llevando el evangelio de Jesús.